a días de que Donald Trump hiciera un bloqueo, o más bien, se acordara un bloqueo entre ambas partes, que luego nos dimos cuenta que fue algo nefasto porque ya que China fue el arquitecto real de este bloqueo, el arquitecto real de este acuerdo. Pero hoy traigo a José de Geopolítica Actual para que hablemos un poquito sobre el tema. Cuéntame, José, ¿qué tal todo? Bien, bien, muy bien. Gracias por invitarme. Un placer estar por aquí. José es una persona que analiza temas geopolíticos y ha estado muy de cerca con el tema actual de esta guerra entre Ucrania, perdón, sí, Ucrania y Rusia también yo creo que ha abordado algunos temas, ¿no? Sí, así es. Es lógico que te haya venido a la mente Ucrania porque la verdad es que están vinculados un conflicto y el otro. Y de hecho, fíjate que de última hora llegan noticias muy preocupantes de Rusia, del Ministerio de Defensa ruso, que decía claramente que Europa está ayudando a Ucrania en la fabricación de drones y que esto es un problema. Incluso se da ¿Qué a hay de cierto, entender, el José? propio Discúlpame que te Medvedev interrumpa. da a entender que eventualmente se podrían bombardear estas instalaciones en territorio europeo, lo cual no es poca cosa. ¿Qué hay de cierto, José? Discúlpame que te interrumpa, te decía, en el tema de que se está hablando de que Europa está orquestando una guerra fuerte contra Rusia. ¿Qué tiene de cierto todo esto? Pues a ver, es un tema difícil de abordar y claro, digamos que hay que hacer un poco de explicación preliminar, pero tratando de ser muy sintético, lo que tenemos antes que nada en Europa es una situación que viene de la Segunda Guerra Mundial, es bien conocida, ¿no? Con la creación de la OTAN, digamos, el peligro de la Unión Soviética, ¿no? Era percibido digamos, la Europa de posguerra, que lo que hace es ir en la dirección que había marcado Winston Churchill en su tesis del telón de acero y todas estas cuestiones, y lo que se hace es, digamos, irse hacia planteamientos democráticos, de lo que después iba a ser la democracia liberal, no, digamos del bloque capitalista, como se conoció en su tiempo. Entonces, digamos que todo esto configuró la Europa actual, la Unión Europea, está configurada sobre esta base. Es algo que va ocurriendo según van pasando las décadas y se va configurando según esos parámetros. Entonces, eso es la primera cosa que hay que tener muy clara. Entonces, Estados Unidos va a estar siempre presente como tutelando el proyecto europeo. Eh, por supuesto que esto no se dice de manera explícita, por supuesto, pero la realidad acaba siendo esa, ¿no? Y los que estamos un poco informados acerca de esto, pues sabemos que esto es así. Con lo cual, el actual establishment europeo, el actual establishment de la Unión Europea, básicamente sigue parámetros atlantistas, ¿no? Y además aquí hace tiempo se hablaba así, se hablaba del atlantismo, y el atlantismo era seguir las directrices de Estados Unidos, las directrices de Estados Unidos que habían quedado configuradas con la caída de la Unión Soviética como pues esa tesis del fin de la historia de Francis Fukuyama, que después iba a ir llevando paso a paso, digamos que a un planteamiento postestatal, ya con tecnocrático y con todo este tipo de derivas que ya es de los últimos años. Entonces, según eso, la Unión Europea actual, al ser atlantista, va a recelar siempre de la influencia oriental. Y el primer, digamos, vecino que es una amenaza, y de hecho es catalogada así, es Rusia. Rusia es una amenaza a ese proyecto europeo, tal y como había sido planteado. Entonces, esto es lo primero que hay que entender. Fíjate que en el conflicto ucraniano, ¿qué es lo que tuvimos ya en los primeros compases de la guerra? Se produce el primer intento de negociación, algo parecido a lo que está pasando ahora con Irán, ¿no? Que se produce un primer intento de negociación. En aquel caso fue en Turquía. ¿Y qué es lo que ocurrió? Rápidamente Boris Johnson viajaba a Kiev y el resto es historia. Es decir, se rompió esa posibilidad de llegar a un acuerdo, Zelensky se alineó totalmente con lo que le proponía Boris Johnson. ¿Y qué era lo que proponía Boris Johnson? Obviamente la tesis atlantista. Esto encajó a la perfección con los planteamientos de la propia Unión Europea, la Comisión Europea, todas las tendencias de lo que es el partido gobernante ahora mismo en la Unión Europea son claramente atlantistas. Entonces, tampoco es que haya algo sorprendente después de todo. Otra cosa es a nivel popular, a nivel de la población, de los ciudadanos europeos, qué percepciones puedan tener sobre Rusia o qué
digamos, necesidad tienen de plantearse siquiera irse a la guerra con Rusia, nada más y nada menos. Obvio que las personas no quieren saber nada de esto, pero una cosa es lo que piensan las personas, los ciudadanos, y otra muy, muy diferente es el proyecto europeo, un proyecto muy incomprendido y que, insisto, tiene ese componente clarísimo de seguir la estela de Estados Unidos, y Estados Unidos en su propio planteamiento estratégico no contempla la posibilidad de un entendimiento con Rusia, no en los términos que los rusos están diciendo una y otra vez, multipolarismo, es decir, un mundo con diferentes polos hegemónicos. Estados Unidos no está dispuesto a ir por ahí, con lo cual era inevitable que Europa acabase en confrontación con Rusia. Por extraño que nos parezca, ¿no? Y se nos hace extraño, incluso después de todo lo que ha ocurrido se nos hace extraño, pero era inevitable. Una de las cosas que también estuvimos viendo es que en el caso de Ucrania se le queja a Trump por la cantidad de misiles que han usado en la última semana prácticamente, y a diferencia de los misiles que ellos sí le enviaron a ellos, a Ucrania. ¿Cuál es tu opinión? O sea, la ayuda real de Estados Unidos a Ucrania no ha sido tan sustanciosa como se esperaba, pero tomando en cuenta que ellos Claro. también están librando su propia guerra, tú analizas un poquito y dices, bueno, es lógico que a ti yo no te voy a enviar, porque ojo, Estados Unidos está tocando sus reservas armamentísticas en estos últimos tiempos, por la Ujú. cantidad de armas que ha mandado a Ucrania, por la cantidad que está utilizando ahora en Irán. O sea, lo deja prácticamente desarmado. ¿Cuál es tu opinión en cuanto a eso? Zelensky se le queja directamente a Trump diciéndole, bueno, tú a mí me mandaste 800 misiles y tú en una semana has usado más de 800. O sea, la Sí. ayuda como tal no estuvo tan a la par, Ujú. si se quiere decir así. Pues mira, en realidad tiene una explicación bastante sencilla, ¿no? Y ya un poco lo habíamos adelantado antes. Sí, Una cosa es lo que Estados Unidos tiene como estrategia, y otra muy diferente es lo que Estados Unidos esté dispuesto a sacrificar por su propia estrategia. Vamos a ver, nos explicamos. La idea de Estados Unidos, y esto ya era así con la administración Biden, no cambió con la administración Trump, digamos que simplemente la administración Trump fue la ocasión idónea para llevar a cabo el cambio. La idea era que Europa se encargase de armar a Ucrania. Y de hecho, eso es lo que estamos viendo, ¿no? Cada vez lo sí, estamos viendo más. El rearme europeo, tal y como fue presentado en la Unión Europea, fue presentado para rearmar a Ucrania. Entonces, Estados Unidos se reserva para lo que son sus auténticos intereses. Está dispuesto a sacrificarse, eso sí, por Israel, pero no por Europa. Entonces, Israel, con todo lo que ha influido, ¿no?, para que se produjera la confrontación con Irán, merece, a juicio del propio presidente estadounidense, pero da igual quién sea, da igual si es Trump o si es otro, porque todos ellos son sionistas, ¿no?, desde hace mucho tiempo, sí, merece mucho más ese gasto en munición. Sin embargo, en el caso ucraniano, Trump fue muy claro, ya lo dijo, ¿no? Es que esto no es asunto nuestro, esto es asunto de los europeos, fue muy claro. Claro, obviamente los europeos se la devolvieron un poco con esto de cuando él pidió ayuda para abrir el estrecho de Hormuz, y los europeos dijeron que, bueno, pues que entonces ellos no lo iban a hacer. Pero ese es el planteamiento. Entonces, la razón de por qué ocurre esto es esa. Zelensky, claro, es un político muy hábil, la verdad, las cosas como son, es muy hábil, y él busca, digamos, que aquello que más le interesa. Y, por supuesto, lo que más le interesa es recibir munición estadounidense para poder continuar en la misma línea que lleva. Pero la realidad es esa. El planteamiento estadounidense es y va a seguir siendo que sea Europa quien se ocupe de la guerra con Rusia, a través de Ucrania. sí, claro. Hoy tuvimos una situación un poco chistosa, como prácticamente todos los comentarios que hace Donald Trump. Y es el caso de que él habla de que los chinos y él prácticamente están en un acuerdo, están bailando la misma canción. ¿Te parece a ti eso idóneo de parte de él? O sea, ¿tú crees que realmente China y él están jugando en la misma cancha? A mí me parece que no. Por supuesto que no. Es que, claro, hay mucha complejidad política, ¿no?, a la hora de valorar. Claro, si lo miramos desde la arena política, de derechas e izquierdas, bueno, pues va a haber todo tipo de teorías creativas en ese sentido, pero la realidad es que no. Estados Unidos busca antes que nada someter a China, porque es el planteamiento estadounidense, y Donald Trump también fue muy claro en ese sentido, es de dominio mundial, es decir, ellos tienen que ser la nación que controle el proceso de transformación, de
la inteligencia artificial, la tecnología, todas estas cuestiones, ¿no? Esto él lo dejó muy, muy claro. Y por otro lado, claro, era lógico también que las potencias orientales, es decir, Rusia, China e Irán, obviamente fueran convergiendo. Esto es bastante lógico. Pero más allá de la visión política que se pueda argumentar, es una cuestión de supervivencia, ¿eh? Es una cuestión de supervivencia porque Estados Unidos empuja este modelo, lo empuja claramente, y obviamente China va a tener que jugar sus bazas, China o quien sea. En este caso, por ejemplo, está ocurriendo con Irán, van a tener que jugar sus bazas a un nivel de pura supervivencia. Ahora, lo que este o aquel vaya a interpretar acerca de los movimientos de uno u otro, bueno, pues eso ya es otra historia. Pero lo que realmente está ocurriendo, lo que está ocurriendo de verdad, y esto es algo que es difícil de asimilar, es una guerra mundial, puesto que hay Correcto. un bando que no acepta el planteamiento del otro bando y el planteamiento de ese otro bando, Estados Unidos, es un planteamiento totalitario, es decir, no admite otra posibilidad. Esto lo han dejado clarísimo. Sí, pero tomando en cuenta eso, no estamos dando cuenta de la debilitación sistemática de Estados Unidos como tal. Porque, por ejemplo, JD Vance ha tenido una semana nefasta. Yo creo que la peor semana para un político la ha tenido ese señor. Y todavía tú lo ves que todavía tiene la desfachatez de salir en medios diciendo que están a la cabeza todavía. Y si tú te das cuenta, es la misma línea, porque Trump en 40 días de guerra ha dicho que ganó la guerra y la guerra sigue más de 7 veces. O sea, ¿qué te parece a ti en tu mente? ¿Qué tiene en la mente una persona que en 40 días dice que ganó la guerra 7 veces, lo ha dicho, y todavía la guerra continúa? Explícame. Que Bueno, a todavía ver, le siguen haciendo consumir recursos, todavía lo siguen haciendo dar estas informaciones desesperadas. Cuéntame. claro, a ver, es complejo esto, ¿no? Vamos a ver, por un lado estaría el análisis clásico militar y según ese análisis Estados Unidos no puede hacer esto, es imposible. Pero del otro lado está la política estadounidense que es muy creativa y más concretamente la figura de Donald Trump. Donald Trump es antes que nada un empresario y un empresario, bueno, no muy moral que digamos, por no decir directamente que es un estafador con causas pendientes, pero bueno. Entonces, digamos que se juntaron los dos aspectos, ¿no? Se juntó la política creativa, muy creativa estadounidense, a niveles, bueno, nunca antes vistos, y este personaje en concreto. Y han hecho, digamos que un intento de jugar las bazas de lo que el propio Pentágono presentaba como guerra cognitiva. Es decir, esas bazas de proyección de poder, operaciones psicológicas, jugar con este tipo de cuestiones. Y otra cosa muy importante que Donald Trump sí que ha sabido manejar muy, muy bien, la cuestión del sueño americano. Es decir, él considera que el sueño americano es el sueño de todo el mundo. Todo el mundo quiere ser estadounidense, todo el mundo quiere vivir como los estadounidenses, con esos valores, con esas cosas, ¿no? Con todas esas características. Entonces él toma todo esto y él no ve ningún problema a la hora de que la realidad sea contraria a lo que él dice. Para él eso no es un problema, porque la realidad se va a acabar adaptando a lo que él dice. Esto es algo que caracteriza muy bien a Donald Trump, ¿no? Y lo estamos viendo. Es terrible, pero es necesario reírse un poco porque si no, uno se vuelve un poco loco con todo esto. Pero sí, tristemente, este es el único análisis realmente serio que se puede hacer de la situación política actual en Estados Unidos. Tomando eso que te estaba diciendo, veo este post en el New York Times. ¿Qué te parece? A ver, Déjame traducirlo a español para que más personas puedan. O sea, Vance dice que el Papa debería ser más cuidadoso a la hora de la teología. O sea, que no claro, bastó con faltar el respeto al cristianismo o a la creencia más bien y todavía seguir metiendo el dedo en la llaga. claro. Y ¿Qué además es, opinión? es interesante porque dice que debería ser más cuidadoso al hablar de teología. O sea, esto es impresionante, ¿no? Porque esto es como si bueno, de hecho, el Papa podría responderle y decirle a Donald Trump, o sí, mejor a Donald Trump, que debería ser más cuidadoso al hablar de negocios inmobiliarios, ¿no? Así sería un chiste muy gracioso, si lo pensamos, ¿no? Cada cual debería restringirse a lo suyo. A ver, esto también tiene su explicación. El planteamiento, el proyecto que hace Estados Unidos es un proyecto que, de hecho, Marco Rubio lo presentó en Múnich, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, como siendo una continuación, nada más y nada menos, que de la civilización eh, grecolatina. Nada más y nada menos.
O sea, él lo planteó así de claro. Entonces esto toca con Roma y toca con la institución del Vaticano, como es lógico, que es la, digamos, la continuidad que hubo desde aquello hasta hoy, ¿no? Entonces, claro, Donald Trump, al hacer todo este proyecto que él ha sacado adelante, ¿no? Esta Sí. nueva edad de oro para hacer el mundo grande de nuevo y todas estas cosas, eh, tenía que chocar en algún momento con alguna de estas figuras. Y digamos que León XIV, que por lo demás ha estado bastante, bueno, pues Decente. comedido, bastante comedido, pero claro, llegó un momento en el que ya dijo algo que hacía que la línea narrativa de Donald Trump ya no fuera todo lo derecha, ¿no? Que le gustaría, y entonces ya ahí reaccionó. Entonces, era inevitable que se produjera un choque antes o después, y se ha producido. Entonces, J.D. Vance, que debería supuestamente estar pensando en su propia candidatura presidencial, porque supuestamente sería uno de los candidatos cuando Donald Trump termine su actual término, supuestamente, Supuestamente. pues no, lo que hace es seguir una línea absolutamente suicida, ¿no? De continuar con las locuras de Donald Trump. Y bueno, todo redunda en lo mismo. Por loco que nos parezca, y es verdad que parece loco, Estados Unidos está presentando un proyecto civilizatorio para el mundo, nada más y nada menos. Y entonces lo abarca todo y lo significa todo. Pero es que Esta es la situación. no miden consecuencias, porque, por ejemplo, tenemos también la información de lo de Meloni. Meloni, se distancian por el medio, porque que aquí está lo complicado. Por ejemplo, estamos hablando que tenemos una guerra en Irán, ¿verdad? Quien debería ser prácticamente, ¿cómo te explico? Más conservador, porque fue lo que prometió en política, es Donald Trump, más pro Ujú. familia, más pro iglesia, más pro cristianismo, y lo que ha hecho es ser como, ¿cómo te explico? Un bufón en la clase prácticamente. Y Sí, fíjate, está perdiendo, de hecho, hasta amistades cercanas. Obviamente sabemos que aquí en América Latina hay muchos lambebotas que no van a ni siquiera decir esta boca es mía delante de esta situación. Pero tomando en cuenta esto, de lo de Meloni, Irán, que fíjate, China, va a recibir el Papa, no sé si ya lo recibió. Entonces, fíjate, el Papa se aleja de Estados Unidos que tú en tu candidatura predicaste ser pro ujú, familia, pro evangelio, pro todo, y el Papa va a China, a tu contraparte. así es. Sí, sí. ¿Qué te parece ese escenario? Y fíjate que los chinos están siendo muy hábiles, ¿eh? Porque están haciendo un planteamiento que da cabida a un entendimiento con el Vaticano, lo cual es bastante sorprendente a primeras, ¿no? A ver, el problema con Donald Trump es que en campaña, con el movimiento MAGA, él lo que hizo fue promocionar, eh, ir en contra del Estado profundo. Él lo dejó clarísimo. Sí, sí. Drenar el pantano, drenar el pantano. ¿Y qué es lo que acabó ocurriendo? Y esto ya desde el principio, ¿no? Ya desde el atentado famoso de la oreja. Él lo que fue es yéndose cada vez más y cada vez más hacia los intereses de ese estado profundo, del que, por cierto, ahora ya no hablan, porque ahora ya no se habla del pantano, no se habla del estado profundo para nada, ¿no? Está claro que él ha ido convergiendo hacia ahí y en ese sentido, pues tenía que ocurrir todo esto. Meloni, por ejemplo, en Europa juega un papel de eso, ¿no? De valores conservadores en general, una posición política de derechas, etcétera. Pero Meloni no tiene necesidad de implicarse directamente con los intereses de ese Estado profundo a ese nivel, con lo cual ella puede permitirse, por así decir, el lujo, ¿no? De permanecer cercana al Papa, que por lo demás le interesa más, ¿no? Es dentro de la propia Italia, como es lógico, y puede permitirse, por así decir, ese lujo. Pero Donald Trump ya no. Donald Trump, si quería mantenerse en el poder a ese nivel, y fíjate que es un nivel incontestado, date cuenta de cómo las grandes empresas tecnológicas especialmente le han respaldado en la aventura iraní. Es algo que es algo bastante rompedor, ¿no? Entonces, para mantener esa posición, él lo que ha hecho ha sido, vamos, no tener el más mínimo valor, pues después, no tener la más mínima decencia y traicionar directamente al movimiento MAGA, a todo eso que había dicho, para poder ir con el big money, ¿no?
con el gran negocio y hacer el gran proyecto, la gran cosa, ¿no? Para ser grande en ese otro sentido, ¿no? Es decir, se suponía que era hacer América grande de nuevo en el sentido de valores conservadores, de aquellas cosas que se habían perdido, que eran positivas, etcétera, etcétera, y acabó yendo por el grande en ese otro sentido, en el sentido de las grandes tecnológicas, los grandes negocios y la tecnocracia mundial, ¿no? La cual impone esa estrategia imperial estadounidense de la que estábamos hablando. Pero un punto a tomar en cuenta es quién realmente se está beneficiando de esta guerra. Porque Estados Unidos no está siendo el beneficiado, el claro ganador de esta guerra. O sea, no es quien está poniendo realmente el empeño en decir, bueno, dicho sea de paso de que Trump dice siempre que ganó, tiene desde que empezó la guerra diciendo que esto iba a durar 2 semanas o como mucho una semana. Y Mm, fíjate, o sea, se le ha salido de las manos. Irán, Trump no tomó en cuenta que Irán se preparó para todo esto. Tenemos aquí de este escenario en América, por ejemplo, en el continente americano, la situación que pasó con Venezuela. La promesa que hizo a países como República Dominicana, que es mi caso, de mm, resolver el tema haitiano con el fin de yo permitir a Donald Trump usarnos como base para controlar el petróleo que pasa por América y entonces correr hacia el estrecho de Hormuz, que le ha quedado grande. Irán le ha quedado grande a Estados Unidos. mm, sí, Claramente Estados Unidos un poder increíble en cuanto a armamentístico y todo esto, pues le está quedando grande. O sea, le está ujú, tumbando el pulso realmente. ¿Qué sí. opinión te merece? Pues mira, es un tema Porque que un claro ganador yo no lo veo. O sea, ahora mismo no, Irán te puedo decir es quien tiene más posibilidades porque es quien está aguantando la mano dura de Estados Unidos. Entonces, sí. un país como Irán te demuestra que Estados Unidos no es tan como se dice. Da mucho que pensar desde mi punto de vista. Claro, a ver, para comprender a Irán hay que comprender el concepto de resistencia, ¿no? Ellos llevan toda la historia de lo que es la República Islámica, esos 47 años, luchando contra eso que representa el peor aspecto de Estados Unidos, ¿no? Lo más feo, la cara más fea de Estados Unidos. Y desde un primer momento estuvieron eh, acosados por eso, acosados por Estados Unidos directamente. Entonces ellos fueron preparándose, prepararon toda su estrategia para que llegase este momento, lo cual es extraño porque otros países nunca toman en serio el hecho de que pueda ocurrir una cosa como esta. Ellos sí se lo tomaron muy en serio, se lo tomaron realmente en serio. Además estaba obviamente muy presente la cuestión de Israel y toda la tremenda conflictividad de todas estas décadas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues lo tenían extremadamente claro. Entonces, prepararon una defensa muy eficaz, se ha demostrado muy eficaz, y Estados Unidos, a pesar de todos los pesares, no ha podido hacer gran cosa al respecto. Pero después hay dos elementos, ¿no? Uno es el asunto Epstein. El asunto Epstein, claro, la conexión israelí. Una de las cosas que se dijo muy al principio del asunto Epstein es, y se dijo en el propio Estados Unidos, se dijo que había una conexión con el Mossad y que esto era un problema, puesto que representaba, obviamente, una injerencia de un tercer Estado. Es decir, en este caso de Israel, sobre la cuestión relativa a todo el asunto Epstein. Entonces, ¿hasta qué punto Donald Trump se ha visto obligado? Y fíjate que J.D. Vance, que lo mencionabas, él también salió en defensa de Donald Trump en el aspecto, en el asunto Epstein, ¿no? Como él decía que tenía razón, que había sido una conspiración de los demócratas, ¿no? Los demócratas habían hecho esto y que entonces él tenía razón en decir que todo el asunto Epstein era un gran fraude porque los demócratas tenían interés en ello. No solo los demócratas tenían interés en ello, por eso lo de la tercera parte, ¿no? Los israelíes también tenían interés en ello. Un Israel que, dentro de su propia política interna, Netanyahu, de hecho, es claro al respecto, eh, lleva mucho tiempo diciendo que es Irán el rival que hay que derrotar. Es Irán el Estado que debe ser destruido, debe producirse ese regime change, puesto que de otra manera no hay solución para lo que estuvimos viendo en Gaza, ¿no? Esta cosa horrible que estuvimos viendo en Gaza. Ellos fueron los que rápidamente dijeron que el problema estaba hacia ahí, a través de Hezbollah y todos los diferentes puntos del eje de resistencia. Entonces, el asunto Epstein es una de las claves. Estados Unidos no tendría que haberse metido en este conflicto, pero entre otras cosas se metió por el asunto Epstein. Y el punto 2. También Estados Unidos se mete en este asunto
por la cuestión China. China ha progresado muchísimo, ha avanzado muchísimo precisamente en esa cuestión de la inteligencia artificial, etcétera, y era necesario detenerla. Entonces era como un ahora o nunca. Y golpear a Irán, en caso de que hubiera salido bien, habría cortado uno de los puntales que sostienen a China, ¿no? Entonces, esa es la otra razón por la que se hizo. Se pensó que iba a salir muy bien, por supuesto, además los israelíes ahí también jugaron un papel, ¿no? Le garantizaron a Donald Trump que iba a salir estupendamente bien la aventura, no ha salido bien, pero esto también les vale a los israelíes, porque ahora mismo que la guerra se empantane y se convierte para Estados Unidos en un nuevo Vietnam, para Israel es interesante y para los intereses estadounidenses quizá también lo sea. Es decir, para los tecnócratas que quieren detener a China y cumplir con la estrategia imperial estadounidense, porque en caso de que, y ahí viene la cuestión del bloqueo de Donald Trump, en caso de que se consiga cortar el suministro a China, de petróleo en este caso, también sería positivo a fin de cuentas. Entonces, digamos que quien acabaría pagando el precio serían los propios ciudadanos estadounidenses que, si acaba ocurriendo un Vietnam, pues van a tener que ir a la guerra, van a tener que ir a poner los pies en terreno iraní. Otro tema es que Irán amenazó con cerrar el Mar Rojo. Si Estados Unidos mantiene el bloqueo en Hormuz, mientras se aceleran los contactos para negociaciones. O sea, es una medida desesperante porque ya aquí sería como ponerle la cereza al pastel. Uh -huh. Irán dice que va a cerrar el Mar Rojo. ¿Qué opinión te merece este tema también? Bueno, los iraníes, es lo que te había dicho antes, ¿no? Hicieron una estrategia muy, muy bien diseñada. Esto ya Que se venía de los tiempos de prepararon, como te decía, Soleimani. se prepararon para este escenario. Sí. Y digamos que así tienen como una manera de escalar, por así decir. Es decir, si Donald Trump continúa con este bloqueo y realmente consigue hacerle daño a los iraníes pueden utilizar como herramienta el cierre del estrecho de Bab el-Mandeb con sus aliados que forman parte del eje de resistencia Ansar Allah y de este modo Estados Unidos pues tendría un nuevo problema. Entonces, los iraníes la verdad es que lo han planteado muy bien, ¿no? Lo mismo pasa también con Hezbollah, con las milicias proiraníes en Irak. Han hecho un planteamiento estratégico muy bueno, han conseguido aguantar y tienen capacidad de escalada. Es decir, digamos que las cosas se pueden poner peor para Estados Unidos en caso de que Donald Trump siga pretendiendo conseguir sus objetivos. A mí me da la impresión de que una persona que se nos está pasando por alto y es una persona que no podemos dejar atrás, que es Netanyahu, está jugando a ganar tiempo, Sí. porque él sabe lo que viene después de este escenario y él sabe lo que viene de perder esta situación. Y yo creo que él es el que está aquí en Latinoamérica, decimos como juchando, como apretando a Estados Unidos para que no desista de este tema, porque sabemos que Mm. Estados Unidos ahora mismo desistir prácticamente sería asumir una derrota. Oh, ¿Qué sí, te lo parece que sería. la persona Netanyahu como tal y todo su Pues movimiento psicológico porque está jugando a ganar tiempo? sí, sí, sí. Además, con el bombardeo criminal, ¿no? Horrible que llevaron a cabo en Beirut, Sí, quedó todo muy claro. Además, fíjate que Netanyahu tiene causas pendientes. por eso te lo Precisamente digo, está ese ganando tiempo. domingo, ese domingo empezaba de nuevo, bueno, pues a tener que rendir cuentas a la justicia, como todavía no se ha llegado a ese alto el fuego, que aún siguen ahí intentándolo, ¿no? Con el Líbano, cómo acabaron derivándolo así. Entonces, digamos que son especialistas en ganar tiempo, especialmente Netanyahu, sí, sí. Bueno, de hecho lleva evitando el juicio desde que empezó todo el lío tremendo en Gaza, ¿no? Lleva Sí, sí. consiguiendo evitar sus causas pendientes. Así que sí, si algo sabe hacer Netanyahu es ganar tiempo, no hay duda. Y claro, Netanyahu al mismo tiempo le interesa mucho que Estados Unidos siga en la línea del proyecto imperial estadounidense. Es decir, le interesa a un Estados Unidos que quiera dominar el Gran Medio Oriente según los parámetros de la doctrina Rumsfeld-Zebrowski, ¿no? De los años 90, ya todos aquellos planteamientos que ellos tenían. Muy en síntesis, la doctrina Rumsfeld-Zebrowski lo que quiere es que no exista ningún Estado fuerte en todo el Gran Medio Oriente, excepto Israel, que solo Israel sea el Estado fuerte. Y han ido paso a paso haciéndolo, ¿no? Fíjate cómo han destruido Libia, han destruido, que según ellos forma parte del Gran Medio Oriente, han destruido Siria,
pretenden destruir a Irán, fíjate lo que hacen en Líbano, es decir, realmente están haciendo la doctrina Rumsfeld-Zebrowski y Netanyahu le interesa eso porque para él, particularmente, es beneficioso. Entonces, sí Tomando en estamos. cuenta, José, tu tesis de la modernidad fracasó y yéndonos a ese tema. Estamos viendo dos bloqueos en Hormuz y en Ceasefire. 3.400 muertos. ¿A este es el fracaso el que tú predecías? Este es el fracaso como tal. No, no. El concepto de fracaso de la modernidad es algo mucho más amplio. Es, digamos que, por ejemplo, cuando hablamos del proyecto imperial estadounidense, ¿no? Esta locura que además Donald Trump pues, se pone a delirar con, bueno, comparándose con Jesús, lo que te decía también de Marco Rubio, ¿no? De cómo presentaba que Estados Unidos es el heredero de la tradición grecolatina, todas estas cosas que las están diciendo constantemente. Claro, ¿qué es todo esto? Básicamente lo que tenemos es que en los últimos siglos se produjo lo que normalmente se conoce como la modernidad. Más o menos desde el siglo XVI, más o menos, se produce, pues bueno, esas características de estados, tal y como se entienden hoy en día, que se afirmaron en la Paz de Westfalia en el siglo XVII, la Revolución Francesa en el siglo XVIII, el mercantilismo, ¿no? Que después va a dar lugar al capitalismo, también siglo XVI, XVII especialmente. Todo eso durante esos siglos va a ir creciendo y va configurando lo que se dio en llamar la modernidad. La modernidad, la forma moderna de vivir, bueno, una serie de parámetros nuevos y todo ello con unas ideas nuevas, con unos principios nuevos. En el caso de la Revolución Francesa es clarísimo, ¿no? Pero, por ejemplo, Estados Unidos, que ahora van a celebrar el 250 aniversario, ¿no? Ellos también hablan de esto, ellos hablan de principios nuevos, ¿no? De cómo crearon algo maravilloso, algo nuevo, algo, vamos, tremendo, ¿no? Lo vinculan a la tradición, pero al mismo tiempo dicen que es nuevo. Entonces, esto es la modernidad. Esta modernidad es lo que al final les acaba llevando, con las características que tiene, lo que les acaba llevando a afirmar la necesidad de ese imperio estadounidense, ¿no? Antes hablábamos de atlantismo y ellos hablan muy a menudo del imperio estadounidense y al final hablan también de la transformación del ser humano, nada más y nada menos. Piénsalo, Yuval Harari, ¿no? Estos pensadores estadounidenses y además Yuval Harari le gustaba mucho a Obama, ¿no? Que era del otro bando. Después aparecieron otros personajes que ahora mismo tienen también muchísima presencia, como Peter Thiel, ¿no? Que habla muy habitualmente de la Biblia, habla del Apocalipsis, pero él es uno de los fundadores, de hecho, de esta distopía tecnocrática, tecnológica. Es decir, él, mediante Palantir, ¿no? Esos elementos, digamos que van perfilando lo que es ese mundo moderno ya final. Y ellos constantemente están diciendo una y otra vez, que tiene que ser Estados Unidos, tienen que ser ellos, el mundo pues anglosajón, anglosionista, los que digan cómo deben ser las cosas, solo ellos lo pueden decir, solo ellos son elegidos, el mundo tiene que ser así porque lo dicen ellos y ya está. Bueno, pues eso básicamente sería el proyecto moderno. Entonces, ¿yo por qué digo que ha fracasado esa modernidad? No es solo porque haya guerras y matanzas horribles, que sí, también, claro, sino que es algo que está antes incluso. Y es que ellos básicamente han inventado algo que ellos le llaman civilización, pero que no lo es. Es decir, es de hecho todo lo contrario de una civilización. Entonces, por eso es un fracaso. Es un fracaso porque, yendo por esa línea, lo único que se va a alcanzar es el suicidio colectivo de la humanidad. Es decir, si seguimos en estos parámetros. Y la verdad, lo bueno que tiene de la administración Trump y todas estas locuras es que se ve con claridad esto, ¿no? Se ve que es un absoluto suicidio. Es decir, es un disparate tras otro, es algo que además no se sostiene, no tiene fundamentos económicos, pues por ejemplo, industriales, de nivel de vida de las personas o cosas así por el estilo. No, esto no se tiene en consideración, es todo un constante tirar hacia adelante, pelota hacia adelante, ¿no? Y ir solucionando, que no se soluciona, pero bueno, supuestamente ir solucionando las cosas según van ocurriendo. Este es el planteamiento de Donald Trump y es un disparate y un desastre absoluto. Entonces, fracaso de la modernidad en ese sentido, ¿no? Yo el planteamiento que he presentado es el de que el problema que tenemos ahora mismo en el mundo tiene un origen, o sea, se debe a unas circunstancias, unas características. Piensa que, por ejemplo, en el siglo XVI
es cuando aparece el protestantismo, y ya muy pronto va a ser cuando se funde Estados Unidos con los primeros, ¿no? Con los peregrinos, que son los primeros en llegar a Estados Unidos y que configuran pues, el puritanismo y ciertos elementos que están muy presentes todavía en la cultura estadounidense. Entonces, hay un origen definido ya, claro, y unas características que se van desarrollando en el tiempo. Y son un desastre, son un fracaso en ese sentido. Es decir, no hay forma en que pueda salir bien. No es cuestión de que no nos guste Estados Unidos, ¿sabes? No es cuestión de preferencias políticas. No es cuestión de que, bueno, pues es que yo soy de izquierdas, de derechas, o soy comunista, o soy esto o lo otro, y entonces odio a Estados Unidos. No, no se trata de eso. Sin necesidad de entrar en odios ni en cosas así, simplemente analizándolo, uno percibe claramente que eso es un desastre y que va a salir mal, ¿no? Que no hay forma en la que salga bien. De hecho, hay algunos intelectuales estadounidenses que lo dicen también, ¿no? Ahora mismo me viene a la mente Chris Hedges, que habló mucho de este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, pues no es una locura, es algo que realmente sí que está ahí, no está muy desarrollado, por desgracia, pero está ahí. La razón de por qué quizá no se habla mucho de ello es porque es complejo, ¿no? Es como difícil de entender a lo mejor, pero es necesario si es que realmente queremos Claro, entender este lío. y otra cosa que se ve como eso, como lo que dice, la falta de lógica en los pasos que da Trump en este caso, o más bien Estados Unidos, por él como su representante. Por ejemplo, el plan claro que él tenía delante de todo esto era, si no hacen lo que yo quiero, van a haber bloqueos. Van a haber no Ujú. solo bloqueos, sino aranceles, porque esas son las amenazas de él ahora mismo. Sí. Quien quiera que compre, porque Irán, ok, está bien, está bloqueado, ¿verdad? Pero ellos siguen haciendo memes, un bloqueo sobre el bloqueo del bloqueo del bloqueo de Trump. O sea, esto es un bloqueo tras otro bloqueo, porque Irán, Sí. ok, tú hiciste un bloqueo, pero yo hago mi propio bloqueo. O sea, no tiene como una lógica todo lo que se está armando. Porque si tú te das cuenta también aquí en América Latina, te hablo de América como tal, Trump también tiene sus deudas. ¿Tú me entiendes? O sea, te expliqué el caso de nosotros de República Dominicana, que nos quedaron a deber, ese es un caso. Argentina, tú sabes que mi ley nunca se va a ir en contra de él, porque imagínate, no hay forma de que levante la cabeza. Cuba Mm. lo tienen hasta el cuello. O sea, en Venezuela hubo un secuestro, porque hay que llamar las cosas como son, de un presidente. Ujú. ¿Tú me entiendes? O sea, esto se le sale de la mano a él, no tiene un plan lógico, porque en la guerra obviamente tú tienes que tener un plan. Si esto sale mal, entonces atacamos de esta forma. Si esto no funciona, entonces tenemos este plan B. Pero nos damos cuenta de que Estados Unidos Ujú. no lo tiene Vamos como a ver. tal. Sí, vamos a ver. Hay que Y no es entenderle. especialista en guerra, pero hay cosas que son lógicas. Sí, 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 por supuesto. Lo que te quería comentar es que, a ver, lo que hace Estados Unidos con América Latina es claramente un saqueo, o sea, eso no es algo que se pueda discutir. Pero a la hora de valorar a Donald Trump, básicamente, él lo que da a entender es que no tener un plan, no tener una lógica, es su plan y es su lógica. ¿Qué dices? Es una barbaridad, pero, pero piénsalo. En su famoso libro, ¿no? Y hay una película también que hicieron sobre él, que a él no le gustó mucho, claro, Sí, El aprendiz, si mal no recuerdo, se el llama. aprendiz. Y ahí se hablaba de cómo fue formándose lo que es Donald Trump a día de hoy. Y básicamente es eso, es decir, él todo lo entiende como una serie de improvisaciones en las que él acaba consiguiendo sus objetivos por puro empuje. Nunca reconoce un error, siempre hacia adelante, es decir, no entra en un diálogo, no entra en un entendimiento lógico. No, no, no. Eso no es Donald Trump. O sea, eso él lo dejó clarísimo. Y lo dejó clarísimo desde el primer momento, porque fíjate, empieza su administración y empieza aquello del Golfo de Estados Unidos, ¿no? El Golfo de México, él dice que no, que tiene que ser el Golfo de Estados Unidos. Ya se veía venir, ¿no? Lo que iba a pasar. Se veía venir. Fíjate que rápido empieza con los aranceles, ¿no? Una auténtica locura. Es decir, imponiendo, imponiendo, imponiendo. Entonces, ahí hubo una convergencia de varias cosas. Antes lo hablábamos. Hubo una convergencia con ese Israel, ese Netanyahu, que tenía unos intereses que convergían por ahí, ¿no? Es decir, a él le interesaba que Estados Unidos fuera por la línea de lo otro, que es los halcones y el imperio estadounidense. Entonces, ahí convergió todo. Convergió todo en ese estado profundo con esos tecnócratas que también tienen intereses ahí, porque dicen, me interesa, porque si hay un imperio estadounidense
Si vamos por esta línea, vamos a imponer nuestras empresas y vamos a imponer nuestra manera de ver el mundo. Y ahí ya sería la cuestión de la modernidad que estábamos hablando antes. Y ojo, también la cuestión religiosa. Por eso Peter Thiel se mete en cuestiones religiosas. Entonces ellos lo hacen converger todo ahí y Donald Trump acaba siendo como la herramienta perfecta, porque es un tipo que no tiene que ser lógico, ¿no? O sea, él lo que hace es su voluntad, lo dice claramente, ¿no? Él hace su voluntad, nunca reconoce un error, nunca, todo es hacia adelante y entonces por eso tenemos esta situación. Una situación muy complicada. Por eso yo Muy, muy lo digo complicado. abiertamente en el canal y estamos en una guerra mundial, estamos en una guerra mundial, estamos en una situación Por muy qué tú entiendes, parecida. disculpa que te interrumpa, por qué tú entiendes que tanta gente tiene miedo a llamarle una tercera guerra mundial a esto? Porque, o sea, ¿cuál es el temor como tal? Hombre, supongo que la cuestión de la guerra nuclear, ¿no? Supongo que las personas dicen, bueno, entonces es como que la vida se va a hacer muy difícil o imposible directamente en el mundo. Quizá por eso hay tanto miedo, ¿no? Pero más allá de la guerra nuclear, es que es la cuestión esa de que tenemos, como en la Segunda Guerra Mundial, tenemos a un proyecto, una persona, un proyecto que es excluyente de cualquier otro proyecto. Entonces, yo lo expreso así, ¿no? Exclusivismo, supremacismo, es decir, ellos son superiores. Donald Trump es muy claro también en ese sentido, ¿no? Son superiores. Y totalitario. Es decir, tiene que ser lo que dicen ellos y nada más que lo que dicen ellos, ¿no? Entonces, eso ha acabado conduciendo a una guerra mundial. Por eso, al final, acabaron convergiendo, fíjate, ¿no? Rusia, China, Irán, cada vez convergen más, claro, porque se ven amenazados por esta cosa. Entonces, estos son los elementos que acaban llevándonos a esta situación tan grave. Son varias cosas, ¿no? Es lo que decíamos, ¿no? Este Israel que se fue configurando también durante las décadas sobre la base de que personaliza a Netanyahu. Es el imperio estadounidense con aquellos halcones, todas aquellas locuras que ya venían de Reagan, ¿no? Ya, bueno, había Sí. muchas locuras que venían ya de atrás. Es como que todo fue sumando, sumando, sumando. Aparece este personaje que además él se cree que es elegido realmente, porque claro, dice, ostras, yo llegué a lo más alto, ¿no? Me quieren todos, me quieren Netanyahu, me quieren las tecnológicas, me quieren todos. Entonces yo debo ser, si no Cristo, bueno, algo, ¿no? Yo debo ser algo muy, Está muy más grande. cerca, ¿verdad? Entonces, por eso es una situación tan peligrosa, porque a ver quién convence ahora a este tipo de que no, de que esto es Para. una locura. ¿Quién lo Mm, convence ahora, no? no hay forma. Mira, y tomando en cuenta las razones que dio Donald Trump para atacar a Irán, esto demuestra que ya no existe diplomacia real. O sea, solo la fuerza bruta disfrazada de política, Claro, disfrazada de diplomacia. Porque, o sea, claro. date 7 razones y esas 7 razones ser desmentidas una a una. O sea, ¿cuál es el tema? Primero era que estaban enriqueciendo uranio. Después, no, que no hay uranio. O sea, ¿cuál es? No, no hay un trasfondo. O sea, no se entiende claramente la cosa. Por eso ahorita te mencionaba a Netanyahu, porque te decía, me da que Netanyahu está jugando con Trump. Mm. Está Sí, jugando a que tú eres un yes man, en todo lo que tú haces está bien, en que tú eres Jesucristo, tú eres el Salvador, y él con ese aire de grandeza está sosteniendo algo insostenible, viejo. mm. Sí, sí, sí. Claro, la razón de por qué desaparece la diplomacia acaba siendo eso que tú mismo dices. Hombre, es que la diplomacia a él no le sirve, ¿no? Hay que hacer lo que dice él. O sea, no hay que hacer diplomacia. La diplomacia es diálogo, ¿no? Es tratar de llegar a puntos en común, pues uno tiene que ceder, el otro tiene que ceder, uno gana, el otro gana, es una compensación. Esto no es el planteamiento de Donald Trump en absoluto, para nada, para nada. Que conste que esto también es verdad que ya venía de atrás, ¿no? La diplomacia estadounidense ya venía muy degradada y, bueno, esa tendencia imperial estadounidense pues ya venía haciendo claro, por eso aparece un Netanyahu con tanta fuerza, claro. Es que también, fíjate, es interesante que lo hayas tú planteado así, porque nos da también a reflexionar, nos da pie a reflexionar sobre eso. Es como que tenemos a un Netanyahu que lleva mucho tiempo ahí, mucho tiempo observando constantemente, ¿no? Recordemos cómo él iba a hacer discursos al Congreso estadounidense y le aplaudían todos, todos, tanto republicanos como demócratas, le aplaudían a rabiar, ¿no? Entonces él, digamos que va tomando una posición, va viendo
claramente todo y acabó encontrando al personaje perfecto para servir a sus propios intereses, claro. La verdad es que sí, no es discutible esto. Cualquier otra persona que tuviese un mínimo de sensatez o un planteamiento diferente nunca se iba a prestar tan bien como Donald Trump. Donald Trump es perfecto en ese sentido. Y si además hay cuestiones de extorsión a través del asunto Epstein, pues bueno, mucho más todavía, ¿no? Sí, Digamos mira, que al final, sí. es interesante cómo han manejado el tema de Einstein de una forma burlesca, si parece, de una forma de burla. Porque como una persona que tú mantenías una amistad pública, porque esto no era, tú sabes, esto no era oculto, esto era No. público, y tú de repente ya no está Einstein, pero ahora tú quieres manejar la retórica de una forma tal de que tú odiabas a Einstein. Qué locura, o sea, en los archivos que han analizado y los que se han liberado, o sea, el nombre de Trump se menciona más de 2000 veces. Entonces, ¿cómo tú ahora dices que tú odiabas a esa persona? O sea, tú quieres forzar romper un vínculo que me da la Ujú. impresión de que él también está ganando tiempo con este tema. Sí, 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 sí. Sí, claro, comparten intereses en ese sentido, ¿no? Trump y Netanyahu. Es decir, Netanyahu. ambos están evitando rendir cuentas porque tienen cuentas que rendir, tienen cuentas que rendir. Y claro, en la medida en la que continúe esta situación, pues ellos creen que pueden conseguir salirse, ¿no? De tener que rendir cuentas, vaya. Sí, claro, Epstein es algo clamoroso, ¿no? Es algo que es obvio que Donald Trump estaba involucrado en todos estos asuntos, es algo claro y manifiesto. Claro, ahora que ha ocurrido esta guerra con Irán, ha dejado de hablarse de ello, claro. Entonces, funciona, realmente funciona. Es triste, pero es así. Y veremos si no vamos a seguir en la misma línea, que es lo que parece, ¿no? Parece que todo va a ir en esa misma dirección, al menos mientras dure la administración Trump. Y bueno, ya veremos qué es lo que pasa después, ¿no? Pero Sí, tomando en cuenta todo eso, también dentro de Estados Unidos, Trump tiene sus propias guerras, obviamente, porque el tema de Jerome Powell también es un tema de una guerra económica dentro de Estados Unidos como tal. O sea, tenemos el tema de Irán, tenemos el tema, discúlpame aquí estos anuncios ahí, el tema de Irán, el tema de todo esto, y también tú libras una guerra dentro del territorio estadounidense con intereses eh, económicos. O sea, mm, tú abrirte tantos frentes, ¿qué suma como tal? O sea, ¿cuál es la posición lógica en todo esto? Pues yo lógica no le veo. ya, Frente abierto, tú no te enfocas claro, en un solo es que a ver, enemigo, un solo objetivo. O sea, no tiene enfoque, no tiene una razón de ser como tal. ahí hay otro parecido con el periodo de entreguerras, con la Segunda Guerra Mundial. Lo que ha hecho Donald Trump es aprovechar la polarización, polarizar y en ese sentido pues consigue sacar beneficio de ello, ¿no? Las personas si se polarizan mucho son más manejables. Él ha conseguido sacar rédito con esto. Pero claro, él ha sido hábil, muy hábil en una cosa que no le había salido bien en su primera administración y en la segunda lo corrigió y es en conseguir amigos poderosos dentro del ámbito de ese gran dinero, ¿no? Ese big money, Big Money. esos grandes intereses. Entonces, por eso, a pesar de los rifirrafes con Powell y toda la cuestión de la Reserva Federal, lo cierto es que tiene los suficientes apoyos como para que todo se preste al juego, ¿no? Es que eso también es otra característica de Estados Unidos que también ha hecho posible toda esta locura, que es la cuestión del espectáculo. En Estados Unidos todo es espectáculo. No hay ningún problema con que algo en concreto sea espectáculo en Estados Unidos. Nunca, nunca es un problema. Entonces, llevar los asuntos del Estado incluso a este nivel, el hecho de que sea un espectáculo no es un problema. Y él ha hecho espectáculo con esto, ¿no? Con Powell ha hecho todo el espectáculo que es posible, todo lo relativo a la Reserva Federal. Y en realidad lo que acaba subyaciendo es que tiene apoyos, tiene apoyos. Fue muy ¿Qué? significativo cuando llevó a cabo la agresión sobre Irán y el Chief Executive Officer de Nvidia le dio su apoyo, le dijo que sí, que eso estaba muy bien, que iba a estabilizar el Oriente Medio, decía. Tiene apoyos, lo consiguió. ¿Qué tú crees que busca Japón con esta promesa que hace
que 10.000 millones de dólares para ayudar a los países a afrontar los precios del petróleo. Que conste, no me hace ninguna lógica Japón en todo esto, porque, ok, Japón lleva años sosteniendo la deuda de Estados Unidos. Japón, todo eso lo tenemos claro, o sea, y el precio del petróleo es algo que está golpeando realmente. Porque, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, en mi caso, en República Dominicana, nosotros estamos pagando el combustible más caro en la historia de nuestro país. Obviamente en Europa tiene que estar golpeando muchísimo. Sí. Pero ¿a qué viene esta promesa de Japón de hacer un aporte de 10.000 millones de dólares? O sea, ¿cuál es la participación que Japón quiere tener en todo esto? Porque tú puedes ir a pelear tu propia guerra económica, restablecer tu economía, todo eso. Pero, o sea, ¿cuál es la intención real de meterse en todo esto? A ver, los japoneses necesitan una escapatoria para el tremendo lío en el que se han ido metiendo también. Ellos mismos Bueno, se también metieron. antes hablábamos de Europa, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Con Japón también pasa algo parecido, ¿no? La Segunda Guerra Mundial les condiciona mucho, entonces ellos configuran un sistema. Lo que tú mismo estabas diciendo, Japón es uno de los grandes puntales de la deuda estadounidense. Entonces, necesitan encontrar la forma de seguir participando del imperio estadounidense. Ojo con esto, porque Japón tiene interés en que el imperio estadounidense salga adelante. Esto pasa lo mismo con Europa, ¿eh? Y con Europa pasa lo mismo. Por supuesto que no a nivel de los ciudadanos, claro que no, pero al nivel de los intereses europeos, ¿no? De esos grandes, la élite europea, hay interés en el imperio estadounidense porque lo mismo que existe el petrodólar, existe también otra cosa de la que no se habla mucho, que es el eurodólar, que también es muy importante. Y en Japón pasa algo parecido también. Entonces, tienen interés en que el imperio estadounidense se imponga o que tenga esa fuerza, ¿no? Ese poder. Porque de otro modo el propio Japón se desmoronaría y en Europa también pasa algo parecido. Porque es la configuración que se hizo, ¿no? Antes lo decíamos con Europa, la verdad, lo mismo se podría decir con Japón. Y esta nueva primer ministro, Takaichi, fíjate que también ha sido muy dura en sus declaraciones y acciones con China. Es decir, que Japón estaría dispuesto a servir de ariete, lo mismo que en Europa, con matices, ¿no? Lo mismo que los europeos, con matices, pero estaría dispuesta a servir de ariete en lo que sea que se vaya a hacer sobre China. Esa sería la razón de estos juegos. ¿Qué te pareció? ¿Te pareció un fracaso como tal la reunión propuesta por Pedro Sánchez? La reunión con Xi Jinping, ¿quieres decir? Sí, sí. No, a ver, es que Pedro China, si Sánchez. se ve así, China está tratando como de construir un nuevo bloque. Mm. O Es sea, que lo que Pedro se Sánchez es también percibe. es un político muy hábil también. A ver, eso también hay que entenderlo. Pedro Sánchez es un político muy hábil, eso primero, y ha visto una oportunidad. El planteamiento que le hacen los chinos, la verdad es que es muy bueno. Es muy bueno porque le permitiría una escapatoria a Europa. Pero hay un gran pero, y es que Europa ya está muy comprometida en la confrontación con Rusia, y Rusia es aliado de China. Entonces, es un tremendo lío. Sí, los planteamientos que hacen los chinos, la verdad es que serían muy beneficiosos para ambos lados. Y España podría jugar un papel importante. Por ejemplo, España también podría jugar un papel no solo en Europa, sino también en América Latina. Para bien, ¿no? Sí, Pero claro. muchas cosas tendrían que cambiar. Muchas cosas tendrían que cambiar para que eso pudiera hacerse posible. Los chinos es como que tienden la mano y dicen, hagámoslo. Pero Pedro Sánchez, más allá de ser un político hábil, la verdad, no hay perspectivas de que lo vaya a hacer, porque ten en cuenta que España está en la Unión Europea, depende de la Unión Europea, está Al en la 100%. OTAN, depende de la OTAN y la confrontación con Rusia es un hecho, está ocurriendo, no hay muchas perspectivas de que eso pueda ocurrir. Sería muy bueno que ocurriese, pero solo parece pues habilidad política por parte de Sánchez, tristemente. Bueno, ¿y qué te pareció a ti la pérdida de Orbán? ¿Qué te pareció ese Pues llamativa, la anecdótico? verdad, llamativa. Claro, parecía que iba a imponerse, ¿no? Porque la verdad, el planteamiento que había hecho había sido bastante sensato en relación con Rusia, ¿no? Lo que no era Claro, sensato era tener todo el flujo de dinero que llevaba a su mano bloqueado. mm, A mí me parece una jugada muy interesante que quien haya ganado las elecciones sea una persona que fue de su entera confianza. No me da la idea, o sea, no me cree, no, ¿cómo te digo? Me hace ruido eso, de que no sí, fue alguien fuera de su círculo que haya ganado esas elecciones. Ojo, no estoy pues sí. señalando a nadie.
Pero si tú me dices a mí, por ejemplo, mientras tú estés ahí, tú no vas, yo no voy a liberarte estos fondos. Bueno, pues yo busco quien esté ahí. Ujú. No quiero Ya. decir que es una marioneta, pero da mucho que pensar. No sé de tu punto de vista. Da mucho que pensar. Todo con Orbán da que pensar porque también fíjate que estuvo muy cercano también al sionismo, ¿no? Sí, sí. Eso es muy extraño. Fíjate que los rusos dijeron, justo antes de que Orbán fuera derrotado, dijeron algo significativo. Dijeron que Hungría no era un país amigo. Fíjate, eso fue algo llamativo. Y aún no había perdido las elecciones Orbán, ¿eh? O sea que sí, Hungría lleva todo este tiempo jugando un doble juego, no hay duda de eso. Ahora, este nuevo Magyar, ya veremos, ¿no? De primeras todos son preliminares, ¿no? Ya veremos cuando ya se haga efectivamente con el poder cuáles van a ser los movimientos que haga. Por lo pronto, von der Leyen estaba eufórica. Es decir, que ya veremos si no había también por ahí otra influencia que llevó a este hombre al poder. De momento es pronto para decir algo. ¿Qué tú crees que quiere realmente Estados Unidos para finalizar esta guerra? O sea, ¿cuál Para es el finalizar. foco final? Para darle punto final a esto, porque Irán no se va a doblar. Ahí tú vas a tener que matar a Irán completo para tú salirte de eso, porque ellos no van a doblar el pulso. Es un país que tiene la vida entera peleando. Mm, O sea, no sí. creas tú que tú lo vas a amedrentar con hablar duro, con decir que tú eres la potencia, con que tú vas a eliminar, vas a Mm. extinguir, vas a... No creas, porque no se te han escondido, o sea, no te tienen miedo. ¿Qué tú crees que debe pasar exactamente para parar esto? A ver, realmente no hay forma de pararlo. Ya hemos visto las características de Donald Trump, no va a cambiar. Si no cambia, y tenemos en cuenta que los iraníes efectivamente no van a ceder, y a pesar de que se ha dicho mucho también, ¿no? De que los chinos estarían influyendo en los iraníes, no hay forma en la que puedan influir a ese nivel, porque fíjate, la propia población iraní, ¿no? Está entregadísima, o sea, nunca fue tan popular la República Islámica. Es Sí. algo impresionante. Entonces, la verdad, es imposible especular, pero fíjate, cada vez se habla más, ¿no? De eventos nucleares o cosas así. Quizá esa sea la solución rápida que acabe eligiendo, ¿eh? Ojalá que no ocurra, porque es terrible, pero es una situación muy, muy difícil. Porque además, fíjate que si Estados Unidos sale derrotado, según los términos que los propios iraníes han dicho, eso es el fin de Israel. Al menos tal y como lo hemos conocido, ¿no? El Israel, tal y como lo hemos conocido, se terminó. La influencia estadounidense en la zona se terminó. Por ejemplo, ahora mismo Irán controla el estrecho de Hormuz. ¿Cómo van a hacer para que eso vuelva a la situación anterior? No, no, y planean también cerrar el estrecho del Mar Rojo, también planean cerrar el Mar Rojo como tal. Ajá. Entonces, aquí van a tener que ocurrir cosas muy graves. A ver, ¿qué podría ocurrir? Uno, eso, que Donald Trump acabe llegando a la locura máxima y haga cualquier barbaridad. Además, ya lo dijo, ¿no? Que le Antes del día 8, falta poco para llegar ahí. sí, ya lo dijo destrucción de toda una civilización, o sea, ya lo sugirió. Pero hay una segunda posibilidad, y es que Estados Unidos colapse, o al menos su administración, ¿no? Que el gobierno actual en Estados Unidos colapse. Eso sería otra posibilidad, y entonces ahí, pues ya cualquiera sabe, ¿no? Lo que podría ocurrir, pero la verdad es que es una situación muy, muy complicada. Nunca se debió llegar a este punto y ahora fíjate, no es de extrañar que tanto Rusia como China también estén muy preocupados porque cualquiera se da cuenta de que esto fácilmente se puede convertir en una confrontación directa, tanto con Rusia como en China. Con Rusia ya está siendo a nivel indirecto, pero podría acabar siendo una confrontación directa. Y bueno, pues las consecuencias serían No, terribles. Trump aboga que él va a juntarse con su amigo Xi Jinping, que no va a pasar nada, que ellos van Ya, a salir en televisión agarrados de las manos, tomados de las manos, dándose un abrazo, tomándose un café. ya. Pero ahí me da que el jugador inteligente en todo esto es Xi Jinping. Sí, ¿Sabes? O sea, sí, tú es verdad. lograr este acuerdo, sacar a un presidente de una nación, de el país más fuerte del mundo, tú sacarlo a decir que logró un acuerdo con una parte y después te das cuenta que ese acuerdo realmente lo logró China, yo creo que es un golpe al ego de Donald Trump. O sea, tú no te Sí, enterabas
o te estaba haciendo el estúpido, no sabiendo que China es el verdadero jugador aquí. Porque está bien, Mm. es verdad que no lo hemos visto en titulares, es verdad que no lo hemos visto de forma pública, Xi Jinping apoyando a Irán, pero sabemos, nosotros sabemos quién está detrás de todo esto, ¿no? Que es un tema de dolarización del mundo, que es un tema de golpear la economía estadounidense, de hacer Sí. los nuevos negocios que no sean en dólares. Y para tú Ajá. mantener esa retórica, obligatoriamente tienes que hacer todo esto, toda esta parafernalia, decir en 40 días que tú ganaste la guerra, igualito que Netanyahu, igualito que Irán. Aquí ganó todo el mundo, entonces no se sabe por qué la guerra. Si ganamos todo, ¿por qué seguimos en guerra? O sea, todo el mundo está diciendo que ganó, ¿por qué seguimos en la guerra? ¿Cuál es la lógica de todo esto? Ya. Es el caos. Donald Trump lo que espera es poder gestionar el caos, y especialmente con Xi Jinping. Es lo que espera. Entonces, seguramente lo que va a hacer, pues va a ser, bueno, por lo pronto parece ser que se va a reunir con él, supuestamente no, en breve se va a reunir, eso dice. Y si las cosas van bien, que no van a ir bien, pero bueno, si las cosas van bien, pues todo perfecto. Y si no van bien, pues seguramente lo que va a hacer es pues una de esas cosas a su estilo, ¿no? Va a empezar a decir que Xi Jinping no está haciendo las cosas bien, que las cosas se están yendo mal, y va a buscar alguna manera de meterle problemas a China. Lo más previsible es que sea a través de Taiwán, pero bueno, ya veremos. Y tratando de presionar en ese sentido, de caos, o sea, de desestabilización, de caos. De hecho, fíjate que él ya desde el principio, con el conflicto en Irán, sobre todo desde que los iraníes dejaron claro que habían tomado el control del estrecho de Hormuz, él ya dijo que China, precisamente China, debería ayudarles a abrir el estrecho de Hormuz, ¿no? Ahí se vio cómo él pretende gestionar el caos, ¿no? Es decir, yo le creo un problema a China y yo espero poder gestionar que China me ayude a arreglar a solucionar ese problema que yo mismo he creado, ¿no? Es tremendo, pero es así. Eso es Donald Trump y esa es la geopolítica que tenemos ahora. No, no, y da mucho que pensar. Es lastimosa la situación actual de la geopolítica y lo que nos toca a nosotros los jóvenes analizar y buscarle el pie porque realmente estamos con políticos que nosotros no sabemos qué va a pasar mañana. O sea, Así no es. tiene un plan lógico de guerra, no se ve muy claras las cosas realmente. Bueno, Mm, antes de despedirte, me gustaría recomendarle a las personas que pasen por tu canal, que con el apoyo, apoyen ahí a nuestro amigo de muchas Geopolítica gracias. Actual, se suscriban por allá, pasen por allá, denle muchos abrazos, mucho amor. Sin más, fue un placer tenerte por aquí, José. Espero Igualmente. tenerte otra vez por aquí, si no, si Claro, por supuesto. despídete ahí ante la audiencia. Pues nada, pues un saludo muy grande para todos. Esperemos que se hayan sentido, bueno, no demasiado incómodos con todas las cosas que hemos dicho, porque la verdad es que son incómodas, pero bueno, al menos pues uno se queda con la sensación de haber clarificado un poco, ¿no? Después de todo, explicación sí que tiene todo esto, es una explicación difícil, pero tiene una explicación y en ese sentido tiene una salida, es decir, hay una posibilidad de salir de todo este tremendo lío planteando una auténtica civilización. La verdad es que nos guste más o menos China, Rusia o Irán, lo que sí que no hay posibilidad de negar es que ellos sí que han hecho un planteamiento de convivencia. Ellos sí que lo han dicho claramente, ¿no? De que es necesario convivir entre todos. Es Estados Unidos el que no hay manera de que conviva, ¿no? Entonces, teniendo eso claro, pues hay esperanza, ¿no? Hay lugar para la esperanza. Así que nada, esperemos que les gusten los análisis que hacemos allí. Son muy Bueno, pues bienvenidos. un placer, José. Hasta la próxima. Venga. Bueno, ahí tienen. Tuvieron a José de Geopolítica Actual, analista, así que pasen por su canal. Súper interesante sus análisis. Yo soy Cristian, esto es Green Politic y nos vemos en otra próxima entrega.